Tengo una nostalgia muy grande. Es el último día de haber viajado casi 3 años y medio por todo el continente. Mañana se termina todo. En unos días estaré en otro continente, recorriendo Italia. Y todo lo que viví en casi 3 años y medio de viaje pertenecerá al pasado. Sé que, como se dice, hemos llegado al lugar donde me voy a quedar un par de días a esperar mi vuelo. Quiero que aplaudan de pie a este animal, a esta bestia, porque ha hecho más de 9000 kilómetros con 2 huecos reparados artesanalmente en el radiador, que no es poca cosa. Además, en el aro tiene 2 fisuras y además de tener el motor un poquito dañado. Llegó por fin, miren cómo la han traído, amarrada por todos lados. Qué locura que esté acá. École, qué bonito. El sol está saliendo por atrás. Y creo que mi bolsa con comida está ahí todavía. Sí, ahí está. Todo tranquilo. Se fue el chico que había venido a acampar ahí en su camioneta. Y acá tenemos toda la comida. Perfecto. No hay ningún oso dando vuelta alrededor. ¡Ah, qué fresquito! Así se comienza el día. Vamos arriba, vamos, como dicen en Uruguay, vamos arriba. Miren, damas y caballeros, vino una familia a pescar. Ahí está el señor y ahí están sus hijos, su esposa. Son las 10 de la mañana. Hoy vamos a hacer los 420 kilómetros del día para acercarnos más a Calgary. Le metí un poquito de aceite al motor, 100 mililitros nomás, raro. Ok, damas y caballeros, seguimos. Son como cabras salvajes, algo así, ¿no? Al estar recorriendo esta zona siento que esta parte de Canadá es mucho más salvaje que todo lo que he recorrido. O sea, no hay nada. Hay un hotel acá y después de 80 kilómetros no hay nada más. ¿Qué es esto? ¿Es un mus? Han pasado 350 kilómetros y la última ciudad que vimos fue Watson Lake. Y quedan 150 kilómetros más para llegar a una ciudad o a un pueblo. Fort Nelson se llama. Después en el medio no hay nada. Internet, no hay nada, gente. Esta zona es muy salvaje. Miren qué lindo. Hasta ahora solo habíamos visto montañas, nevados, glaciares, más montañas en Canadá y en Alaska también. Pero acabo de entrar en una zona que parece que es como agrícola. Miren, campos inmensos, todo plano, pero no se ven montañas alrededor. Eso es muy extraño en Canadá. Miren.
Damas y caballeros, hemos llegado a Fort Nelson. Esta sí parece un lugar un poquito más grande. Hay Domino's Pizza, hay Scotiabank. Una ciudad con olor a pueblo. Me pedí una hamburguesa con triple carne, 3 papitas y esta bebida. Esta bebida es una de las más representativas de todo Canadá. La primera vez que la tomé allí en Vancouver, es que huele a jarabe, perdón. Huele a jarabe también. Sabe a jarabe. Mientras la vas tomando más, le vas agarrando el gusto. Bueno, damas y caballeros, me hice un poquito tarde. Ahora les cuento por qué. Tiene una razón de ser muy, muy importante. Miren qué lindo atardecer ahí al fondo. Atardecer a las 9 de la noche más o menos. Bueno, damas y caballeros, la historia es la siguiente. Como saben, estoy enviando la moto a Italia y para eso he contratado una empresa que lo que hace es agarrar la moto de Calgary y llevarla a Italia. Y ellos me han presentado a un agente de aduanas allá en Roma, en Italia, para que una vez que llegue la moto al país, la podamos sacar del aeropuerto. Es decir, hagamos todo el papeleo para que la moto esté legal allá. ¿Se acuerdan cuando entré a México que tuve un montón de problemas por el certificado de propiedad de mi moto y tal? Que en la tarjeta de propiedad peruana no sale el nombre de la persona. O sea, yo tengo la tarjeta de propiedad de mi moto, la que te da el gobierno peruano, pero ahí no sale el nombre. Me ha pedido el pasaporte, me ha pedido la tarjeta de propiedad de la moto, un seguro. Entonces es un proceso un poquito largo, tedioso, en el que voy a estar estos días, camino a Calgary. La buena noticia es que tenemos desde acá 1400 kilómetros hasta Calgary, hemos avanzado 1800 desde Puerto Valdés, donde nos despedimos de mi querido Seba. Así que vamos bien, vamos bien. Bueno, damas y caballeros, me agarró una lluvia ahí saliendo del pueblo. Son las 9:47 de la noche, me quedan 60 kilómetros para acampar. Y miren, son las 10:30 de la tarde-noche. Y está bastante oscuro porque estamos yendo para el sur. Cada vez, conforme vayamos avanzando más y más al sur, se va a oscurecer más y más porque estamos más lejos del círculo polar ártico. Ok. No hay mosquitos hasta que sienten el olor de la bicha. Yo me doy cuenta que los mosquitos vienen por la bicha nomás. La persiguen a ella. Voy a tratar de armar lo más rápido posible. Me vine a dejar la comida acá. Y este sería nuestro cuarto día acampando. Vamos a ver si llegamos a los 6 y 7 días seguidos sin parar manejando hasta Alberta. Arrivederci y buena fortuna. Ya está parando de llover y tengo unos invitados muy amables que están esperándome afuera para darme la bienvenida. Son muchísimos que están esperando para recibirme cordialmente, entiendo, ¿no? Ahí están. Estoy protegido, damas y caballeros. Solo me faltan las botas nada más. Y los mosquitos no me van a hacer nada. Eso creo. Okay. Los mosquitos están acá. Una vez que saque este cobertor azul, van a salir con todo. ¡Tarán! Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer?
que anda buscando tus pasos. No sé ni qué hora es, no sé a dónde vamos, solo sé que vamos al sur. Solo sé que estamos yendo hasta el sur y que tenemos que hacer 420 kilómetros hoy día. Nos quedan oficialmente 1200 kilómetros para llegar a Calgary. Este es un berraco, este es un real berraco. Ese es un berraquísimo. ¡Qué loco! Hace un frío pero que no se imagina, gente. Y uno se queja de ir en moto con lluvia y todo. Los ciclistas son otro nivel, ¿eh? Salió el sol, se fue la lluvia, después de la tormenta siempre llega la calma. Y seguimos recorriendo la famosa Alaska Highway. En unos 150 kilómetros vamos a llegar a Dawson Creek, que es la ciudad de donde nace esta famosa carretera y termina en Alaska, en el Delta Junction. Así que este es un hito bastante importante para el canal también, por las razones por las cuales se construyó esta carretera. En 1920 un presidente de Estados Unidos, McDonald, quería y soñaba con la idea de conectar Estados Unidos con Alaska a través de Canadá. A Canadá esto no le parecía una buena idea porque la carretera lo único que iba a hacer es conectar todas las ciudades de esta zona de Alberta, de British Columbia, con Yukon, con Whitehorse. Entonces, ¿para qué voy a invertir tanto dinero?, decía Canadá. Y acá viene lo interesante y lo importante. Y esta carretera se construyó en la Segunda Guerra Mundial para enviar provisiones desde Estados Unidos hasta Alaska. Y es así que Canadá dice, ok, ha estallado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesita hacer una carretera, necesita de nuestro terreno. Dice, ok, acepto, pero tú la vas a construir. O sea, trae toda tu gente, tú vas a costear todo. Y Estados Unidos dice, bueno, está bien. Y es así que manda un montón de soldados estadounidenses para la construcción de esta carretera. Al final, el 90% de las provisiones para la guerra salieron de San Francisco, en Estados Unidos. No se utilizó, digamos, tanto esta carretera para ese fin. El largo del Alaska Highway son más o menos 2.200 kilómetros. Antes era súper complicado recorrerla, pero ahora ya casi en su totalidad está pavimentada. Así que por ese lado no tiene mucha dificultad, digamos. Pero es un mito recorrer esta carretera. Es increíble ver a Canadá así, plano y con sembríos. No hay ninguna montaña a lo lejos. Damas y caballeros, a lo lejos tenemos a Dawson Creek. Bienvenidos. Ah, miren, acá hay un letrerito que dice Milla Cero de la famosa Alaska Highway. Ahora, hay un detalle ahí importante. Dice Milla Cero. Milla Cero. Acá en Canadá se mide la distancia por kilómetros. Pero como esa carretera fue construida por los estadounidenses, supongo que por eso le ponen Milla Cero. Digo, no sé. No lo sé. Lo que se empieza se tiene que terminar. Si algo queda inconcluso, el corazón no está feliz. Hemos llegado a la Milla Cero, Dawson Creek. Y ahí te va diciendo la distancia que hay entre este lugar y esas ciudades. Miren, eso está en millas. 523 millas de Fairbanks. Sí, eso está en millas. Increíble, ¿no? Tiene sentido porque la construyeron los estadounidenses, pero hemos estado en Nelson ayer, en Whitehorse, hemos estado en todos esos lugares. Milla Cero Alaska Highway. Lo hemos logrado. En realidad esta es la Milla Cero. Algunos confunden porque hay una estatua allá de un soldado en la carretera principal, pero este es el lugar, este es el punto inicial. Este es un punto también muy famoso
De hecho, la gente se toma la foto acá, viene, visita este lugar. Miren, ahí hay varios moteros. Miren la cantidad de stickers que hay acá. Vamos a poner el nuestro, obviamente, ¿no? Ok, perfecto. Bye bye, have a good trip. Bueno, damas y caballeros, seguimos con este emocionante viaje. He conseguido un camping a 58 kilómetros de acá. Este sería el quinto día de camping, quinto día de viaje. Y nos quedarían 2 días de viaje y 1 día de camping. Estamos entrando a una nueva provincia, Alberta. Y hemos conocido British Columbia, hemos conocido Yukon y ahora Alberta. Welcome to Alberta, Wild Rose Country. Alberta, la provincia donde está Calgary, lugar de donde vamos a salir hacia Italia. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Acabo de ver cruzar a un osito. Yo pensaba que acá ya no había. Estaba seguro que acá ya no había ositos. No, pero ya se metió. Bueno, parece que hay que dormir todavía con la comida afuera. A unos 150 metros más o menos cruzó el oso. Y yo voy a dormir acá. Los osos son bastante rápidos. O sea, hizo pum, 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 pum. Y ya estaba arriba. Increíble. En este viaje estoy haciendo cosas que nunca había hecho antes. Nunca había comido puré de papa de bolsa y jamás había mezclado garbanzos con queso. Le puse un poquito de queso para sazonarlo. Vamos a ver qué tal. Está bueno. No me van a creer, pero está bueno. Miren esta vista que tengo de acá. Sigo coordinando el envío de la moto a Italia. Ya me faltan pocos papeles nada más. Vamos bien con la moto. Ahorita le revisé el aceite y está muy bien. En estos 2 últimos días solo le he echado 200 mililitros. Yo siento que no es algo tan complicado el tema del motor. Simplemente está quemando un poco de aceite más de lo habitual, digamos. Son 777 kilómetros desde acá. Voy a hacer 450 hoy día, 320 mañana. Olvidé mi bolsa negra, la bolsa donde tengo todos los alimentos y que la ponía a 10 metros, a 15 metros de mi carpa por el tema de los osos. Me la olvidé, me acabo de dar cuenta. Jamás me había olvidado, hoy día me lo olvidé. Hubiera sido increíble que el oso se lo hubiera llevado, ¿no? No la vi, voy a revisar el video porque salgo grabando. De repente no estaba. De repente no estaba ahí y se la llevó el osito que vi cruzar el día de ayer. Empezó a llover de la nada, así es en los llanos. Esto es un comportamiento típico de los llanos. Y el tema es que esto en teoría pasa al toque, pero te moja muchísimo. Te deja empapado. El tema de usar un celular como GPS es que no puedes colocarlo ahí cuando llueve, así que hay que cubrir un poco. Lo cubres así y te memorizas la ruta. Hasta acá son 18 kilómetros, de acá a acá son 14 y después ya vas por la 20 nomás, de frente. Si seguimos la regla y si todo se cumple, esta lluvia debería pasar en unos 5 minutos. No pasó 1 kilómetro y ya no hay lluvia.
Damas y caballeros, el día está a punto de terminar, lo cual quiere decir que mañana es el último día de nuestro viaje por Canadá, de este viaje tan maravilloso que hemos tenido alrededor de Estados Unidos, Alaska y este país. Tengo una nostalgia muy grande, pero no solo porque es el último día de este viaje, sino también es el último día de haber viajado casi 3 años y medio por todo el continente. Mañana se termina todo. En unos días estaré en otro continente, recorriendo Italia. Y todo lo que viví en casi 3 años y medio de viaje pertenecerá al pasado. Sé que, como se dice, románticamente, es el último baile. Mañana es el último día. Vendrá Europa, vendrá África, pero América habrá quedado en el pasado, damas y caballeros. Creo que la última acampada en el continente americano no ha podido ser mejor, en un mejor lugar, ¿eh? Y como si fuera poco, es el último camping en el continente americano. Un estilo de vida que en los últimos meses fue más habitual para mí, tanto en la Baja California, Estados Unidos, Canadá y Alaska. Acampé el 95% de las veces. Fue un reto que me propuse a mí mismo de viajar por esos países que son bastante caros y demostrar de alguna forma de que se puede viajar económico. Es un poco más sacrificado, sí. No tienes todas las comodidades de un hotel, pero te llegas a acostumbrar. Sobre todo lo que me costó más es el tema de comer una vez, 2 veces al día. Pero yo tenía la curiosidad de ver cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo se sentía, si era capaz o no de poder... Claro, una cosa es hacerlo un día, pero otra cosa es hacerla 2 meses, 2 meses y medio, 3. Al menos mi salud física y mental están bien. Bueno, en mi salud mental tengo unas chispoteadas, pero las tengo así como 5 veces al día. Así que da igual eso. No puedo saber si es por la comida o no, o por acampar todos los días. Pero obviamente esto a largo plazo no está bien, ¿no? No voy a decir que se puede hacer esto siempre. Se puede comer pocas veces al día, sí, pero comidas nutritivas, ¿no? Por ejemplo, hoy día lo que voy a comer en todo el día va a ser una pizza. O sea, y he hecho esto varias veces, entonces eso no está bien, obviamente, ¿no? Este sería el 6.º día viajando consecutivamente, la 6ª noche acampando y mañana el último. Serían 7 días consecutivos viajando para llegar a Calgary. Buenas noches. Buen día, damas y caballeros. Espero se encuentren súper bien en el lugar y en el momento del día que estén. Son las 9:42 de la mañana y estamos próximos a salir a Calgary. Y con el tema del envío, ayer me enviaron los documentos. La empresa que está enviando la moto me envió los documentos para imprimirlos e ir en 2 días al aeropuerto y dejar la moto. Tengo que dejarla entre 8 y 24 horas antes de que salga el vuelo. Mi moto se va en un avión, yo me voy en otro, pero salimos a la misma hora. Así que, damas y caballeros, el envío de la bicha a Italia es inminente. Hoy quiero hacerle el cambio de aceite al motor, pero para eso voy a ir a una tienda y a ver si tienen el tipo de aceite que yo necesito. Es la única tienda que podría tener, ojalá haya. Primero quiero lavarla y después hacerle el cambio de aceite, limpiarle el filtro
engrasar la cadena y etcétera. Así que vamos a Calgary, damas y caballeros. Damas y caballeros, después de todo lo que hemos pasado con esta motito, con la bicha, y de que ahora le tenemos que hacer una reencauchada, un estiramiento de cara, un rejuvenecimiento facial, le quiero dedicar una canción. Y yo le creo, le creo, le creo, le creo que su amor es eterno. Con los ojos cerrados iré tras de ella. Con los ojos cerrados siempre la amaré. Con los ojos cerrados le voy a creer. Le quiero creer. Le creo. Ahora salgo como Gloria Trevi, así tirando la gasolina por todos lados. Y yo le creo, le creo, le creo. Yo elijo creer, damas y caballeros, que la bichita y su servidor, o sea, Johnny Pacheco, vamos a seguir viajando juntos por todo el mundo. Elijo creer. Hemos llegado a Calgary, damas y caballeros. Miren qué bonita ciudad, muy moderna, edificios muy estéticos. Linda ciudad. La ciudad del fin del viaje por el continente americano. Calgary. Me siento Tarzán cuando lo llevan a la ciudad. Así me siento, damas y caballeros, después de venir de Alaska. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita ciudad, eh! Estoy seguro que es el centro financiero. ¡Wow! Hemos llegado al lugar donde me voy a quedar un par de días a esperar mi vuelo y hacerle unos retoques a la bicha. Y por favor, quiero que aplaudan de pie a este animal, a esta bestia, porque ha hecho más de 9,000 kilómetros con 2 huecos reparados artesanalmente en el radiador, que no es poca cosa. Además, en el aro tiene 2 fisuras y además de tener el motor un poquito dañado. De pie, damas y caballeros. Lo has hecho excelente, corazón. ¿Cómo no amar a esta moto? ¿Cómo no amarla? Hemos llegado, damas y caballeros. El viaje en el continente americano termina hoy. Termina en este momento. Damas y caballeros, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien en el momento y en el lugar del día en el que estén. Yo sigo todavía en Calgary, son las 7:30 de la mañana y me estoy yendo ahorita al aeropuerto. Hoy día mi moto y yo salimos en diferentes aviones, pero a las 6:45 de la tarde. Normalmente cuando uno toma un vuelo y se levanta ese día, no sé, en Perú y sabe que el otro día va a despertarse o va a amanecer en Rusia, por ejemplo, dice, wow, qué increíble, o sea, es una sensación muy poderosa. Y ahora, no solo voy a ir yo, sino mi moto, entonces en mi cabeza todavía no cabe que mañana voy a estar en Roma, pero no solo yo, sino también mi moto, en un día. ¿Cómo es que nos teletransportamos hasta allá? Es increíble esa sensación. Es poderosísima y todavía está en mi cabeza, todavía no la estoy asimilando, pero estoy enormemente feliz, damas y caballeros. Feliz de regresar a Italia, el país donde hice mi primer viaje en moto largo. Estamos yendo al aeropuerto, damas y caballeros. Todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Tengo todos los papeles, estoy en regla, tengo todo lo que necesito, tengo todo va a salir bien. Hemos llegado, damas y caballeros. No les voy a negar que estoy un poco nervioso porque todo salga bien, porque nos vayamos, porque nos espera otro continente, por todo en realidad. Bueno, los papeles pasaron, vamos bien.
Ahora tengo que mover la moto para allá para que la revisen. Uno de los pasos necesarios es desconectar el lado positivo y ponerle esta cinta para cables, cinta aislante, para que la moto no prenda. Entonces ahí no prende y ya estamos listos. Ahora voy a colocar esto de nuevo acá. Damas y caballeros, todo en orden, la moto chequeada, ningún imprevisto, todo según lo planeado, todo en orden, las maletas todo bien, no pasaron los rayos X sin problemas, todo perfecto. Yo me estoy yendo con estas maletitas al aeropuerto que está acá a 3.5 kilómetros, así que voy a esperar un rato, estoy esperando mi Uber. Y bueno, mientras llegue el Uber, les voy a ir explicando más o menos por qué tomé la decisión de enviar la moto y por qué no la dejé acá, qué posibilidades tenía, ¿ok? La posibilidad número 1 era regresarla a Perú, tenerla en un lugar seguro, en mi patria, en mi país, pero en Perú hay una ley que si tú sacas la moto y la tienes más de un año fuera del país, si quieres volverla a Perú, tienes que hacer como una importación. Es como si estuvieras importando la moto a tu país y eso en Perú es carísimo. La otra opción era dejarla acá, dejarla en Canadá, en Vancouver, en la casa de Ricardo, pero esa opción no me gustaba nada porque iba a dejar a mi motito sola, abandonada y herida. Eso era lo que no me gustaba. Tú ya no me funcionas, tienes unos desperfectos, te dejo ahí y sabe Dios cuándo volveré y quédate ahí sola. Y la opción 3 era enviarla a Europa y sanarla, restablecerla y seguir con ella. Eso es lo que quisiera lograr, pero vamos a ver que el tiempo lo dirá. Esas han sido las razones por las cuales he mandado mi moto al viejo continente. I will catch this with me. Thank you. No puedo más. Estoy caminando en línea recta de un punto a otro hace rato. No puedo más. Mi primer viaje en moto fue en Italia y terminó de una forma inesperada. Y esa es la principal razón por la que elegí Italia como el primer país después de haber terminado América. Para reencontrarme con ese Andy que hizo su primer viaje hace 7 años, damas y caballeros, con una BMW 700. Estoy muy nervioso, pero muy feliz. Me acaba de llegar un correo que dice que mi moto ya está en el avión también. Vamos a salir juntos, ella en otro avión y yo en este. Como verán, yo también ya estoy saliendo, así que en 9 horas llegamos a Roma. 12 del mediodía, hora italiana. Ahí está viniendo la motito, está viniendo. Miren. Llegó por fin, miren cómo la han traído. Amarrada por todos lados. Qué locura que esté acá. La han traído bien, súper amarrada, no creo que le haya pasado nada. Vamos a probar. Los primeros kilometrillos en Italia, damas y caballeros, desde la salida del aeropuerto. Así tiene que ser. Bueno, dammi cavalieri. Hemos finalizado la jornada laborale. He pagado al agente de aduanas y finito. Yo que me muero de sueño. Bueno, para hacer un resumen y hablando seriamente, si ustedes quieren enviar una moto o un vehículo desde Canadá a Europa o de Europa a Canadá, la mejor aerolínea según mis investigaciones y la más barata es WestJet. Entonces ustedes le escriben un correíto a WestJet y ellos tienen empresas que trabajan con la aerolínea. La aerolínea no hace nada, simplemente él te dice, ¿sabes qué?
Contacta a estas 4 empresas y mira con cuál puedes trabajar. Estas son las 4 o 5 empresas oficiales que hacen envíos con nosotros, con la aerolínea. Para enviarle a Europa, sea a Londres, sea a Dublín, sea a Roma, París, Madrid, tienes que contratar un agente de aduanas. A mí ese agente, el agente como tal, me ha costado $335. Entonces aproximadamente me ha salido entre 2.300 y 2.400 traer la moto. La moto y yo hace 10 horas estábamos en Canadá, 10-12 horas estábamos en Canadá. Y ahora estoy manejando mi moto en Italia. ¿Qué clase de magia es esa, damas y caballeros? Entonces ahí tienen la información. Dami y Cavalieri. Así voy a decir ahora, ya no voy a decir damas y caballeros, Dami y Cavalieri. Yo me voy a Roma, voy a llenar combustible y me voy a la ciudad, al centro.